En un recipiente, esta olla es más o menos como de 10 litros, voy a poner 1 litro de agua, 2 rajas de canela o 2 ramas, como ustedes la conozcan, y también le voy a agregar 3 tablillas de chocolate de 90 gramos cada una. Aquí es al gusto, es más o menos la cantidad de dulzor que ustedes decidan. Esperamos a que hierva muy bien. En esta ocasión se me pasó, pensé que estaba grabando y simplemente empecé a seguir grabando y no estaba grabando. No se grabó el momento en el que vacié la leche. Entonces aquí pues ya les estoy mostrando cuando ya le vacié la leche. Aquí fueron 5 litros de leche entera. Aquí voy a esperar a que hierva. Aquí como ven ya está empezando a hervir. Todo esto para que suelte su sabor la canela junto con el chocolate y nos quede mucho más rico. De hecho, así como está ahorita ya huele delicioso. Vamos a esperar a que hierva un poquito más para que se concentre con la leche todo lo anterior. Aquí vamos a dejarle aproximadamente unos 5 minutitos. Ahí le vamos dejando. Mientras tanto, voy a preparar en medio litro de agua 2 tazas de harina de trigo. O si ustedes prefieren y gustan, puede ser 2 tazas de maseca o de harina de maíz. O también en más bien en el medio litro le pueden agregar ustedes una bolita de masa. Aquí como no tenía la masa, lo que hice y se me hace más fácil prepararlo es de esta manera. Agregando, como les comenté, en medio litro de agua fría, le vacío ahí 2 tazas de harina de trigo de todo uso. O pueden usar 2 tazas de maseca o harina de maíz, como les comento, o una bolita de masa, unos 250 gramos de masa, y la diluyen en medio litro de agua. Aquí vamos a dejar a que hierva nuevamente para que se le quite el sabor de lo crudo a la harina. Todo esto es a su gusto. Ustedes van a decidir qué tan espeso les gusta. A mí me gusta dejarlo un poquito líquido porque cuando se enfría ya empieza a tomar un poco más de consistencia. Entonces, al tomar esa consistencia está mucho más espeso y eso a mí no me gusta. Entonces, yo le dejo un poquito más líquido de lo que a mí me gusta y para que esto a la hora que se enfríe pues ya quede mucho mejor. También ya que haya hervido, le vamos a agregar aproximadamente 1,5 tazas de azúcar. Y para que no se nos vayan los pedacitos de la canela, se lo vamos a quitar. Aquí vamos a buscarle y le quitamos todas las rajitas de la canela. Le seguimos moviendo. Acuérdense que como es leche y ahora le agregamos la harina, se va a pegar en la parte de abajo. Aquí este video se los estoy poniendo casi tal cual está pasando. Lógicamente hubo pedazos en que no los grabé, pero es para que vayan viendo más o menos el procedimiento. Yo sé que muchas de ustedes ya saben cómo se prepara un atole, pero hay muchas personitas que no saben absolutamente nada o que son principiantes más que nada, esa es la palabra, principiantes y que no saben. Entonces, por eso luego a veces hacemos estos videos, la mayor parte explicados para que la gente que no sepa, pues le entienda. Muchas veces hemos em, hecho videos en los cuales explicamos muy explícitamente y mucha gente dice, pero es que ¿por qué los haces tan largos si eso en 1 minuto o 2 ya está con eso? Bueno, nosotros así nos gusta hacerlo para que la gente vea cómo es que se va preparando y pues lógicamente que no les falte nada ni que se les quite nada. Hay muchos videos que en lo personal yo he visto. Miren, ahorita por ejemplo, si vieron cómo levanté el globo, está un poquito líquido todavía, entonces lo voy a dejar que hierva. Lo dejé aproximadamente unos 10 minutos que estuviera hirviendo. Hay videos cortos donde yo he visto en lo personal que les faltan luego ingredientes o
no está bien la preparación, que le falta algo y pues por hacerlos tan cortitos les faltan ingredientes o procedimiento. Y a la hora que uno los hace dice, no, pero ¿por qué no me quedó si esos los hicieron muy bien? Pues es eso, que luego a veces no les dan bien los ingredientes o no están bien el paso a paso. Entonces, por eso muchas veces ustedes verán que se hacen muy largos los videos, pero pues ustedes que ya saben, a lo mejor pues pueden irle adelantando al videíto y sin ningún problema, ¿verdad? Entonces aquí vemos que está empezando a hervir, miren, está empezando a espesarse. Y les recuerdo que hay que estarle moviendo para que no se pegue en la parte de abajo. Ustedes saben que esto de los atoles siempre hay que estarse moviendo. Todavía está muy líquido para como yo lo quiero. Vea, todavía se escurren gotitas del globo. Ya cuando yo vea que está más parejo ese hilo que queda, es que ya está del modo que a mí me gusta para que esté delicioso este atole. Este atole lo pueden preparar para venta. Es económico y muy rendidor. Aproximadamente aquí les va a salir como unos 7 litros más o menos. Ahí está. Ya empieza a tomar forma porque a la hora que levanto el globo ya se empieza a ver el hilito un poquito más espeso. Pero hay que dejarle pues que siga cociéndose para que no sepa a crudo por la harina que le vaciamos. También les comento que pues es 1,5 tazas de azúcar. Ya después que está hirviendo esto, si ustedes gustan, prueben. Si ustedes ahora sí que deciden cuánto es el dulzor que ustedes van a hacer aquí. Aquí como ven ya empieza a espesarse mucho más rápido. De verdad que si ustedes lo venden como champurrado original, no lo hacen pasar fácilmente por champurrado. La verdad. Queda muy rico, una consistencia muy espesita, muy rica y lo pueden hacer para su venta o para cualquier ocasión. En este tiempo de frío queda muy perfecto. Y pues miren, ya que hirvió, ya está un poquito más espeso, súper delicioso. Se los recomiendo muchísimo, la verdad, para que lo hagan para su venta o para que consientan a su familia en este tiempo de frillito. Hagan la mitad de la receta si es que les parece mucho y van a ver que van a querer hasta más. Miren, ahí está. Ya está mucho más consistente el hilo que sale de la cuchara. Pues espero que lo preparen, les agrade. Soy Jerica y en esta ocasión vengo a ofrecerles este rico atole de coco. Y como ven son pocos ingredientes y lo que vamos a ocupar es una lata de crema de coco que son de 480 gramos. 3 tazas de agua. Aquí tengo una lata de leche evaporada de 360 gramos. Y aquí tengo lo que son 2,5 cucharadas de fécula de maíz, que esto va a hacer que ayude a espesar nuestro atole. Y muy fácil lo que lo vamos a preparar es que vamos a licuar todos los ingredientes y lo vamos a poner al fuego. Vamos a empezar, vamos a agregar primero lo que es la leche. Recuerden que debemos lavar las latas por la parte de arriba perfectamente, agua y jabón, porque pues aquí luego a veces se concentran muchas bacterias. Agregamos las 3 tazas de agua. Estas tazas son de tazas medidoras, no es la taza del café. Le vamos a agregar lo que es las 2 cucharadas de fécula de maíz o maicena, como ustedes lo quieran llamar. Y le vamos a agregar también lo que es la crema de coco. Ahí está. Entonces todo esto lo vamos a llevar a licuar y después lo vamos a llevar al fuego. Ya licué el atole y ahora lo que voy a hacer es que en una cacerolita voy a poner un poquitito, un espejo de agua. Esto para que me ayude a que no se pegue.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es que aquí mismo voy a vaciar el licuado. Aquí está. Miren, se hizo bien espesito. Y aquí le vamos a ir removiendo. A partir de que empiece a hervir le vamos a dejar unos 5 o 8 minutos, más tardar 10, dependiendo cómo les guste a ustedes de espeso. Aquí ya llevo aproximadamente 4 minutos. Ya va empezando a hacerse un poquito espeso, todavía no toma la consistencia de atole. Y aquí le estoy moviendo para que no se pegue. En total salió aproximadamente 1,5 litros de atole. A partir de que hirvió le dejé aproximadamente unos 10 minutos, como 12 minutos lo dejé. Y estuve moviendo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pues a servirlo y a disfrutarlo. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Jerica y en esta ocasión vengo a presentarles este rico atole de café para acompañar nuestros ricos tamales. Y lo que vamos a ocupar es esto. Aquí tengo 3 tazas de leche regular. Esta es de la leche que ustedes prefieran, de preferencia entera. Una rajita de canela. 3 cucharadas de café soluble. Aquí tengo aproximadamente 6 cucharadas de azúcar. Aquí es el dulce a su gusto. Aquí es 1/4 de taza de agua. Y aquí son 2 cucharadas de fécula de maíz o maicena. Y lo primero que vamos a hacer es poner a hervir lo que es la leche junto con la canela. Aquí voy a vaciar. Aquí ya le dejé un poquito de agua, el espejo que siempre les comento que les dejo. Y le voy a vaciar lo que es la leche. Y ahí mismo le voy a vaciar la canela. Nada más que la voy a partir para que suelte más su sabor. Y ahí está. Y ahora lo voy a dejar a que hierva. Pues aquí ya va a empezar a soltar el hervor. No sé si se alcance a apreciar en este lado de aquí. Ya se están empezando a formar las burbujas, ya va a empezar a hervir. De hecho, creo que por la luz no se aprecia bien, pero de este lado de aquí ya está empezando a burbujear más rápido. Ya aquí empieza a hervir, ya se alcanza a apreciar un poquito más en el video. Y ahora lo que voy a hacer es, ya que está hirviendo, le voy a agregar lo que es el café. Se lo voy a agregar y le voy a ir moviendo para que se pueda disolver perfectamente. Aquí pues ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes gusten. Nada más hay que pues ahora sí que aumentar las cantidades. Se quedó pegado un poquito en el plato porque estaba un poquito mojado. Entonces lo que voy a hacer es bajarle la flama, porque lo tenía en flama alta. Lo voy a bajar a la mitad. Aquí lo voy a dejar un poquito que hierva para que tome el sabor del café. Ahora lo que voy a hacer es que en el cuarto de lo que es el agua le voy a vaciar la maicena y la voy a disolver muy bien. Y se la voy a agregar a la leche, procurando deshacerla bien, que no queden grumos. Aquí le voy a ir agregando la maicena para que se vaya espesando el atole. Hay que estarle moviendo para que no se nos vaya a pegar. Y empieza a oler muy rico, de verdad, muy muy rico. Ay, qué rico huele, se antoja bastante. Ahí lo dejamos a que agarre otra vez temperatura y que empieza a hervir y a espesarse.
Aquí vamos a esperar que se empiece a calentar lo que fue la fécula de maíz para que empiece a cocerse. Y aquí, después de un minuto más o menos que esté hirviendo, porque ya empezó a tomar consistencia, ya empezó a hacerse un poquito espeso. Ahora sí que ustedes lo dejan del espesor que ustedes quieran. Les recuerdo que cuando está caliente pues están muy líquidos, pero ya a la hora de enfriarse empiezan a, pues ahora sí que a espesarse un poquito más. Entonces a mí me gusta dejarlo un poquito ligero para que cuando ya se enfríe esté pues ya más con más consistencia. Bueno, aquí ya pasó el minuto. Ahora lo que voy a hacer es agregarle aproximadamente las 6 cucharadas de lo que es el azúcar. Aquí es a su gusto, ustedes pueden agregarle el azúcar que ustedes quieran. Le removemos muy bien para después rectificar el sabor. Aquí ya le rectifiqué lo que es el dulzor con el azúcar y está muy bien, así quedó muy bien lo que fueron 6 cucharadas de azúcar. Y ahora lo que voy a hacer es moverle otro poquito más y yo creo que lo voy a dejar unos 2 minutitos más para que se siga espesando y ya lo voy a apagar porque no lo quiero tan espeso. Después de 2 minutitos ya está de la consistencia que yo quiero. Con este no se puede apreciar muy bien, pero aquí tengo esta cucharita y ahí está. Miren, esta es la consistencia que yo quiero ahorita porque después no me va a gustar que esté muy espeso. Entonces le voy a apagar, lo voy a colar y lo vamos a servir. Así es como nos quedó ya nuestro rico atole de café. Hola, ¿cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar un rico atole. No se imaginan de qué. Pues sí, es un rico atole de pay de limón. Y estos son los ingredientes. Lo que necesitamos son 3 tazas de agua. Yo lo medí con esta taza. 3 tazas de agua, una leche evaporada, Carnation. También aquí necesito 10 galletas Marías como esta, pero que deben de estar ya molidas. Aquí tengo la cáscara de 5 limones, aquí los dije, miren así. De hecho, hay que tener cuidado en que no se vaya mucha de esta cáscara, que es la blanca, porque es lo que amarga. Entonces ahorita vamos a tener cuidado también. Aquí se me fue un poquitito de la pulpa, pero aquí está. Y también lo que vamos a necesitar son chocolate blanco. Lo vamos a ocupar, son 150 gramos, 160 gramos más o menos. Bueno, el primer procedimiento que vamos a hacer es vamos a poner a calentar el agua. Y ya que hierva le vamos a agregar lo que es la leche, las galletas Marías, el chocolate blanco y la cáscara de limón. Le vamos a estar moviendo constantemente para que espese y ya que esté espeso le vamos a quitar la cáscara de limón. En este caso, como salen muchos pedacitos así chiquititos, hay unos que están muy chiquititos, entonces se nos va a hacer imposible quitárselo. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a quitar y lo vamos a colar para quitarle completamente esto. Ya que se hizo eso, pues ya lo podemos servir. Entonces vamos a calentar el agua hasta que hierva y enseguida le agregamos lo demás. Pues aquí ya está hirviendo el agua. Ahora lo que voy a hacer es vaciarle la leche evaporada y hay que estarle moviendo para que no se pegue, acuérdense. Ya se la vaciamos. Ahora también le vaciamos el chocolate que ya no está en trocitos y le vamos a vaciar también la ralladura, para que no nos quede amargo. Le vamos a quitar la ralladura en cuanto veamos que empieza a cambiar de color, ¿sale? Y también lo que es la galleta. Entonces vamos a moverle
Muy bien. Ya ustedes lo prueban si creen conveniente de que tenga azúcar, ponerle azúcar. Hasta aquí le movemos para que se revuelva bien. Ahí están quedando un poquito de las galletas, pero le ayudamos a disolverlas con la cuchara. En lo que se siguen moviendo, a lo mejor ya se deshacen más. Aquí le seguimos moviendo y ya cuando esté al punto que ustedes quieran que esté espeso, ya ya lo dejan así. Entonces cuando empiecen a ver que empieza a hervir, le bajan la flama, porque ahorita lo tenemos en una flama alta, algo alta. Entonces ese es el chocolate que estamos ayudando a desbaratar. Ahí está. Aquí el chocolate. Entonces ahorita le seguimos moviendo y así empezamos a checar la espesura del atole. Pues aquí ya le bajé la flama. Hay que estarle moviendo y hay que checarle el espesor que ustedes quieran. Aquí ya cambió el color, la cáscara del limón. Si ven, ya es un verde pues más opaco, ya no es un verde vivo que tenía. Entonces lo que voy a hacer es colarlo. Ahorita ya lo voy a quitar porque si no se va a amargar la preparación. Entonces lo quito y vuelvo a poner aquí a fuego la preparación hasta que obtener el espesor del atole que ustedes quieren. Miren, ahorita ahí por lo que veo ya le falta poquito para mi gusto. Entonces nada más lo voy a colar y lo voy a regresar de nuevo al fuego. Pues aquí está, ya lo colé. Y ahora sí ya es como queda ya todo más limpio. Entonces ahora vamos a dejar que hierva pues unos 2-3 minutos más para que esté un poquito más espeso. Pues aquí ya tenemos terminado el rico atole. De verdad que queda bien rico, sabe exactamente a un pie de limón. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y vamos a preparar arroz con leche y mantequilla. Ocuparemos 125 gramos de arroz, una taza de azúcar, 1 litro de leche, taza y media de agua, rajas de canela y canela en polvo y una cucharada de mantequilla que son 15 gramos. En agua caliente voy a poner a remojar el arroz por 10 minutos, después lo enjuago hasta que salga transparente el agua. En la taza y media de agua que teníamos voy a poner a cocer el arroz hasta que se evapore completamente junto con la canela. Ya que esté listo, agrego la leche junto con el azúcar y lo dejo aquí. Agregaré la cucharada líquida de mantequilla que aquí lo voy a dejar hervir hasta que esté totalmente cocido el arroz. Aquí está ya preparado. Es aproximadamente unos 15 minutos después y lo vamos a servir con la canela en polvo. Espero les agrade. Nos vemos y adiós.